saludamos una vez más a nuestro Padre Celestial hoy en esta mañana por habernos permitido estar aquí reunidos como su iglesia y así poderle dar la honra y la gloria que Él se merece. Y una vez más también dando la bienvenida a aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live, esperando que no sea esta la última vez que se sintonicen para escudriñar de la palabra de Dios. Y fue un gran gozo estar allá con los hermanos de Houston también y gozarnos con ellos, la juventud, y también con algunos que ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Allá les decíamos, nomás díganlo a los hermanos viejitos ya, ¿verdad? Pero como quiera nos la pasamos bien, y nuestro hermano Luis Salazar también compuso otro himno, luego lo repasaremos también. Está un poco más difícil, hablamos con los hermanos antes del servicio, algunos hermanos, y como quiera vamos a tratar de aprenderlo. Muy bonito también las palabras basadas en el libro de Romanos también, capítulo 13. El tema fue de consagrados en esta reunión juvenil nacional. El próximo año nos indicaron que será en la ciudad de Tucson, Arizona. Digo, ahí va a estar más caliente ya, ¿verdad? Pero como quiera, ya estamos acostumbrados aquí en Laredo al calorcito y planear. Tenemos un año para planear también. Los que se quieran seguir animando, pues hacer los preparativos, los planes, las familias, los padres que quieran llevar también a sus hijos, pues hay planes. Un año tenemos para llevarlo a lograrlo, si acaso Dios nos lo permite. Pero vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana hablando de las palabras de Cristo, the words of Christ. Y cuando hablamos de las palabras de Cristo, siempre nos acordamos y recordamos, hermanos, pues el carácter de nuestro Señor único, y cómo sus palabras, todo lo que salía de su boca era para animarnos, para exhortarnos a seguir el bien, seguir lo que nos conviene. Y en ello vamos a meditar hoy en esta mañana, hermanos y amigos, para ver qué podemos obtener de las palabras de Cristo, the words of Christ. Antes de ello quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Let's pray. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más hoy en este día por habernos traído aquí en este recinto, Señor, para alabarte y glorificarte, esperando que todo lo que hagamos sea de tu total agrado, Señor. Gracias por la bendición que nos has dado de ser llamados tus hijos adoptivos y poder, Señor, estar aquí como tu pueblo, Señor, para darte esta alabanza y glorificación que solamente tú te mereces. Pedimos por aquellos hermanos que siguen convalecientes, que siguen, Señor, enfermos. Ayúdales a recuperarse, Señor, a estar con bienestar, con salud, y que puedan una vez más estar aquí entre nosotros. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos. Danos la bendición como nación de poderte seguir alabando libremente, sin ninguna perturbación del mundo exterior, y que podamos captar de tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. No nos dejes de tu mano una vez más, y sigue bendiciendo a aquellos que siguen enfermos, que siguen convalecientes, Señor. Dales el alivio, en especial a nuestra hermana Soto, síguela recuperando y dándole las fuerzas para seguir adelante. Nuestra hermana Sánchez, nuestra hermana Elizabeth Alanís, nuestra hermana Isabel, nuestro hermano Rogelio, y en fin, todos aquellos, Señor, que se encuentran débiles, la hermana Borrego, Señor, y que tú proveas los medios para que la salud física regrese a ellos, y más que todo, Señor, la salud espiritual, que sigamos adelante peleando esta buena batalla de la fe. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana, Señor, para impartir de tu evangelio, y que todos salgamos edificados. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Las palabras de Cristo
Cristo. ¿Cuáles son las características de las palabras de Cristo? Vamos a ver primeramente, hermanos, allá en el libro de Marcos, capítulo 13, Mark 13, 31, 13, 31. Y vamos a ver, hermano, que nos dice ahí la palabra de Dios, que son imperecederas. They do not die, they're everlasting. Dice Marcos 13, 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Gracias a Dios por ello, hermanos. Han tratado de quemar la Biblia, han tratado de desaparecerla del mapa, y aún sigue siendo el libro vendido que más se vende en todo el mundo. The world's best seller. Y van a seguir tratando, hermanos, de hacerla menos. Van a seguir tratando, hermanos, de borrarla una vez más de este mundo. Pero no van a poder. Ya nuestro Dios nos ha dicho esta profecía, esta garantía. Cristo Jesús nos la da. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este mundo que vemos va a pasar. Por más que lo cuidemos, por más que reciclemos, por más que hagamos esto, lo otro, para cubrir la capa de ozono, hermanos, que tenemos en este mundo, va a perecer, va a ser destruido. No estoy diciendo, hermanos, que no reciclemos o que lo que hagan, amén, hermano, pero estamos hablando al final, entendemos que va a pasar este mundo. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra de Dios, en los cuales que mora la justicia. En ello meditamos. Y mientras que estemos aquí en este mundo, hermanos, la palabra de Dios, las palabras de Cristo no pasarán. Siguen penetrando en nuestros corazones. Sigue, hermanos, llenando la palabra de Dios nuestras vidas, dándonos esperanza, porque esa es la palabra de Dios. Las palabras de Cristo también, hermanos, son llenas de gracia, full of grace. Hablamos un poco acerca de la gracia de Dios que va, hermanos, con la medida de nuestra fe. Nuestra fe, la gracia de Dios. Nuestra fe, la gracia de Dios. Nuestra fe, la gracia de Dios también, ¿verdad? Queremos que la gracia de Dios nos empape y estemos siempre bajo su gracia. Dice Lucas 4:22. Las palabras de Cristo siempre fueron llenas de gracia, en el aspecto de que fueron muy diferentes a lo que el mundo, hermanos, habla. Dice, y todos, Lucas 4:22, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Oyendo las palabras de Cristo se maravillaban, sin embargo, porque eran llenas de gracia, de misericordia. Cuando él habla ahí, hermanos, en la sinagoga, leyó el libro, hermanos, y todo lo que vemos ahí del 18, ¿verdad? Al 19 también, es lo que lee Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Es esto palabras de gracia, hermanos? Si no es esto, yo no sé qué es. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Ven ustedes? Siguió el orden. Aún Cristo, se nos pasa esto a nosotros de la mente, aún Cristo se sujetó al orden, fíjense, y Él era el Todopoderoso, Él podía sentar a todos, sin embargo se sujeta al orden, fíjense. Un ejemplo para nosotros como iglesia también, donde no hay orden, hermanos, qué triste. Por eso pasan las cosas que pasan en las congregaciones, especialmente entre los hispanos, hermanos, qué triste. Qué triste. No estoy diciendo que no pasan con los anglos, hermanos, pero especialmente entre nosotros, porque queremos nosotros demostrar quiénes somos, que nomás mis chicharrones truenan, como el señor Jorge Chávez. No hay humildad, no hay gracia, no hay misericordia. Cristo, hermanos, les demuestra lo que era misericordia, y por eso se quedaron todos, dice, estaban fijos
¿qué? Todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabras llenas de gracia. Cristo, hermanos, siempre las tuvo. Ojalá que sigamos el ejemplo de Cristo también, mis hermanos. Palabras de Cristo también, sin embargo, fueron con autoridad, with authority. Cuando Cristo hablaba, autoridad. Ahí mismo en Lucas 4, 32, dice, Luke 4:32, se admiraban de su ¿qué? De su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Con autoridad. Y luego les va a demostrar qué clase de autoridad cuando le saca ese demonio, reprende ese demonio enfrente de ellos. Aunque el demonio le había confesado como el santo de Dios, the Holy One of God, y él reprende al demonio. Cállate, dice 35, verse 35, y sal de ¿qué? De él. Eso sí, hermanos, casos verídicos, no como las películas que salen hoy en nuestros días, el diablo que le da vuelta la cabeza, que en fin. No, esto era el demonio en vivo y Cristo reprendiéndolo y el demonio reconociendo que él era el santo de Dios. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. No era como los de la sinagoga, los hipócritas, que hablaban nada más para ser vistos de los hombres. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y cuando nosotros hablamos también y predicamos el Evangelio de Salvación, lo estamos haciendo por su autoridad. Por su autoridad explicamos la palabra de Dios y decimos, esto es lo que dice, estos son los hechos, esto es verídico, no es la opinión mía. Es lo que Dios dice. ¿Estás conforme con eso? ¿O tú quieres buscar una autojustificación para la manera a la cual tú piensas? Porque muchos así, ¿verdad? Así han venido, pensando justificarse o que la palabra de Dios se conforme a lo que ellos piensan. No, es al revés. Tú te conformas a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que tú piensas, no a lo que yo pienso. Y por eso cuando hablaba Cristo, hablaba con autoridad. Por eso cuando predicamos, hablamos también con autoridad, esa misma autoridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bautizamos. Amén. Nuestro brother Rick prayed that in inglés. And he ended like that. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. He made the prayer like that. Y dice, I messed up. No, you didn't mess up, brother. You didn't mess up. You show those brethren a new way, perhaps that they have never heard. ¿Sí? Como Dios usó a nuestro hermano también. Él siendo un niño en Cristo, pero oró de corazón. Te quedas sorprendido. Nunca habíamos oído a alguien terminar así, ¿verdad? Una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay nada malo. Sabemos que es el nombre de Cristo, pero los tres son uno, ¿verdad? Con autoridad. Esa es la autoridad. La autoridad que Dios nos da también a nosotros para seguir predicando el Evangelio de salvación. Las palabras de Cristo también, hermanos, eran espirituales. No eran mundanas. They were spiritual words. Not like the world talks. No como el mundo habla tanto, hermanos, tantos códigos que hay hoy, ¿verdad? En los textos y pues, quién sabe qué están diciendo. Tantas abreviaciones que ni me las quiero aprender, hermanos. No sabes ya, no, hija, no. Sorry, I'm not into that. Quizás hay otros que sí, no me saben todas las abreviaciones. Si les preguntas, hermanos, oye, ¿sabes esta abreviación? No, yo sí me la sé todo, hermano. Ojalá que también la palabra de Dios, ¿verdad? Principalmente. Espirituales. Juan 6:63. John 6:63. Nos dice la palabra de Dios, le dice Cristo a estos hombres en Juan 6:63. John 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Cuando se ofende la gente porque Cristo le está diciendo, si no comes
la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Está hablando ya de lo que vendría. Está hablando de su sagrada cena, su conmemoración sagrada. Estamos comiendo la carne de Cristo. Sí, lo estamos haciendo. No físicamente, porque por eso se ofendieron estos insensatos, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo, sí lo es. Es la sangre de Cristo, sí lo es. Cristo lo dijo, no yo. Y esto lo entendieron al revés. ¿Cómo no debe tomar su sangre? No, está hablando en el Espíritu. En el Espíritu sí lo es. Y por eso dice, cuando los que murmuraban entre sí, ¿verdad? Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, 60, dura 60, dura es esta palabra, ¿quién lo puede oír? Discípulos, los que estaban ya siguiendo a Cristo. Y sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿This is for offense? Son palabras espirituales, pero a veces no las entendemos porque no lo vemos con los ojos del Espíritu. Otra vez lo vemos con los ojos de la carne. No ponemos en nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender, para humillarnos. Esto es lo que Cristo trató de decirnos. Y lo peleamos. Y lo debatimos. Nos gustan los debates a veces. Tristemente. Palabras de vida eterna. Palabras espirituales. Estas palabras que yo sé hablar, lo que dice, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Todo lo que hagamos en la carne para nada aprovecha. Espiritualmente estoy hablando, hermanos. Para nada. Todo lo que se lleva a cabo con la carne para lo espiritual no tiene valor en ese aspecto. No nos hace mejores espiritualmente. Pero cuando hacemos las cosas, cuando obramos para Dios, eso sí tiene mucho valor. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando dejamos que Dios tome control de nuestras vidas. Vamos a hablar también palabras espirituales como Cristo, que son espíritu y son vida. Cuando tú hablas de su santa palabra a alguien para tratar de ganarlo para Cristo, vas también a darles esa oportunidad de conocer lo que es espíritu y lo que es vida. Palabras también son, hermanos, las de Cristo son de vida eterna. They're words of eternal life, de vida eterna. Después de que Cristo habla y le dice estas palabras en el 61 y les pregunta, ¿esto os ofende? Y en el 68, hermanos, vamos a seguir leyendo del 62 hasta el 68. Dice, pues que si viereis, 62, al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Esto os ofende lo que le estoy diciendo? De mi carne y de mi sangre, de mi sacrificio que va a venir y lo que va a representar. Que si me ven ir de donde vine, ¿se van a ofender también? El Espíritu es el que da la vida, pero leíamos, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ven ustedes, es un don también, el llegar a conocer a Cristo, el entender finalmente, esto es lo que Cristo quiere para mí. No es lo que yo pensaba, lo que yo estoy pensando. No, esto es lo que Cristo quiere para mí. Es un don también. Porque es dado, dice, ¿de quién? Del Padre. Pero ¿qué dice el 66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ven ustedes, algunos como quiera, como dice el dicho, lo tiraron a perro, ¿verdad? A Cristo. Se oye feo. Pero básicamente es lo que hicieron. Se ofendieron. No importa lo que tú me digas, no importa que tú estés hablando de tu cuerpo que va a ser sacrificado, de tu sangre que vas a derramar. Me ofendí porque dijiste que tenemos que comer y tenemos que beber tu sangre. Eso les ofendió. Y muchos desde entonces, ¿qué? Se fueron. Se volvieron atrás. Ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? You also want to leave? A su grupo íntimo le dice Cristo también. Y es cuando Pedro responde, ¿verdad? Pedro le dice que le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? You have words of eternal life. ¿Nos vamos a ir atrás de los fariseos? ¿Cuánta gente, hermano, no sigue nada más al gran pastor o al gran predicador? Y por eso hay las divisiones también a veces, tristemente. Hola, ¿cómo está este hermano? Preguntaba yo. No, ya no está ahí en esta congregación. No hubo una gran división, éramos como 300 y pico y nada más quedamos como 80 o 50. Siguieron al gran predicador, tristemente. Y van a seguir pasando, hermanos. No nos sorprendamos, para los niños de Cristo van a seguir pasando. Pero para ser probados, ¿quiénes son los que van a ser fieles? ¿Quiénes son los que van a continuar? Los que van a continuar peleando la buena batalla de la fe. Pedro entendió esto también. Y todavía le faltaba mucho a Pedro por pasar, ¿verdad? Pero en este entonces, en este momento, Pedro habla sabiamente. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras de vida eterna para el que las quiera aceptar. Amigo, amiga, también se te está explicando el Evangelio de salvación. ¿Quieres aceptarlo? El Evangelio te mueve si lo dejas. Deja penetrar la luz. Como los jovencitos ya que les comentaba, también nos comentaba el hermano Rick, ¿verdad? Katie también ya quería ser bautizada, ¿verdad? Pero dice, mejor me espero acá, we'll talk later. Amén. The word of God penetrated. La palabra de Dios penetró, hermanos. El hermano Luján, nos llega siempre. El hermano Luján de allá de Albuquerque, de Albuquerque, New Mexico, right? Si hubiera estado ahí con ustedes, hermanos, yo creo que se quieren rebautizar. Dijo un hermano, sí, no, hasta yo que me quería rebautizar. No existe el rebautismo, hermanos, ¿verdad? Pero y siempre nos cuenta su historia también, le habla directo, fue superintendente, ya se retiró, superintendent of schools allá en Nuevo México, el mero podemos decirle ahí de Nuevo México, de las escuelas, y bien simple hermano, bien humilde. No, eso era el superintendente PhD, bien simple. Y siempre nos cuenta la historia, ¿verdad? De cómo sus padres murieron en un accidente, hermanos fieles, iban a una campaña, hermanos, y de regreso el hermano se quedó dormido, ¿verdad? Su papá, y muere él y su esposa, los padres de nuestro hermano, ¿verdad? Y wow, what a blow, right? ¿Qué hubiera hecho usted y yo, hermanos? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué ellos murieron si te estaban sirviendo, mis padres? Siguió adelante. Y todavía sigue. Y dalos su número de teléfono. Si me quieren hablar, si ustedes no tienen tiempo, padres, yo sí tengo tiempo. Háblenme. Si usted no puede con su hijo o su hija, háblenme. Yo le hablo a todos. Porque Satanás no pierde tiempo. Ojalá que siempre estemos hablándoles y aconsejándoles a nuestros hijos, hermanos, porque Satanás los jala. Satanás los jala, sigue dando rienda. Satanás te los va a ganar. Ya si se van del mundo, ya crecen, hermanos, se van del mundo, bueno, va a ser ya la decisión de ellos. Pero tú hiciste todo lo que pudiste hacer para mantenerlos, que se mantuviesen dentro del camino. Palabras de vida eterna. Son también, hermanos, palabras incomparables. Incomparable. No se comparan a nada en este mundo. Ningún otro libro tiene estas palabras más que la palabra de Dios. Incomparables. Dice en Juan 7:46, más adelantito, John 7:46, cuando habla Juan acerca de la incredulidad de la familia de Cristo, sí, de la familia de Cristo, de los hermanos de Cristo. Dice Juan 7:5, John 7:5, porque ni aun sus hermanos que creían en él, los hermanos de Cristo. Imagínense, hermanos, crecer en la casa de Cristo, en el hogar de Cristo. Y Cristo creciendo ahí también. Todos esos años que creció. Y viendo a Cristo, su sabiduría y
entendiendo que hoy este hermano de nosotros no es normal, es algo diferente. Viendo todo eso, y ni aún ellos creían al principio. Después hubo un cambio, ¿verdad? Gracias a Dios. Santiago en especial, James, que escribe la carta de Santiago. Pero en ese momento no. Y luego sigue diciendo, hermanos, el recuento, ¿verdad? Cuando está Cristo en la fiesta de los tabernáculos, y cuando les habla Cristo, y luego viene el reconocimiento de algunos. En el versículo 25, verse 25, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Lo reconocían porque lo andaban buscando para matarlo. Pues mira, dice, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Oye, mira, ya habla como si no lo estuvieran persiguiendo para matarlo. Porque Cristo no era ningún cobarde. Pues no, Pablo nos enseñó a nosotros hombres cómo debemos ser, a no tener cobardía, y a nuestros hermanos también, a cómo estar al lado del que está peleando la buena batalla de la fe. ¿Qué hubiera hecho yo, hermano, si no tuviera a mi esposa? I don't know where I would be. A mi lado. Es la que me empuja, es la que sigue persistiendo también. Ese es el gran hermano. Me felicitaba a los hermanos ahí. Ahora, hermano, bien, buen trabajo, hermano, que hizo mi esposa. Yo trato de crédito a mi esposa. Amén. Y claro, sigue también, pusieron a repasar algo, ¿verdad? Pero así es, hermanos, palabras de justicia, y no somos ningunos cobardes, no somos ningunos cobardes, no, son palabras incomparables. Y luego le siguen diciendo, ¿verdad? Pues mirad, habla públicamente, ya lo leíamos, el 27, pero sabemos de dónde es. Sabemos de dónde es. Dice, mas cuando venga Cristo nadie sabrá de dónde sea. O sea, nosotros sabemos quién es el Mesías, pero este es el hijo de José. Este es el hijo del carpintero, este no puede ser. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. Versículo 28. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. Ustedes dicen que me conocen, pero no conocen a mi Padre. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. I know him because I am him. Pero tenía que hablarles como si fuese un hombre en la carne, como el Hijo, pero él era. Pero para que entendieran, para que no dijeran, este está loco. ¿Ven ustedes? Entonces procuraban, ¿qué? Prenderle. Este ya se salió fuera de contexto. ¿Cómo dice que él conoce a Dios y que él viene de él? Pues ya lo querían prenderle. Y procuraban prenderle, pero ninguno, ¿qué? No hubo ningún valiente. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ya sabemos eso. Pero en realidad no hubo ningún valiente, puros cobardes. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, dice, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y luego nos brincamos al 46. Ya que pasa todo esto, fíjense el 46, verse 46. Y el 45 también. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿No nos encargamos que lo prendieran? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No pudimos. Jamás ha hablado así alguien. Jamás hemos escuchado hablar de esta manera. ¿Es lo mismo que dicen tus compañeros de trabajo, hermano, hermana? Jamás hemos oído hablar a esta persona como él o ella habla. Muy diferente, ¿verdad? Ojalá que así sea, hermanos, donde quiera que andemos, en las escuelas, que nuestros hijos e hijas también, oye, qué hijos, qué hijas, también enseñadas. Hablan diferente. No hablan como el mundo.
una otra palabra, pura maldición. Somos ejemplos también nosotros, hermanos, como Cristo, que la gente se queda, wow, esta persona habla diferente. Cada vez que le pregunto algo me saca de la Biblia. Amén, ojalá que sea así. Cada vez que le pregunto un consejo, mira, esto es lo que dice Dios en 1 de Juan, bla, bla, bla. No, bueno, es que yo he aprendido que... ¿Qué dice la santa palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el consejo de Dios? No lo que te dijo el patrón, no lo que te dijo tu tatarabuelo, sí, mucho menos si no era cristiano. Por eso no lo aprendieron a Cristo. Se enojaron los fariseos, le respondieron, pues también vosotros habéis sido engañados. No, ellos reconocieron las palabras de Cristo, incomparables. Palabras también de juicio, sin embargo, para todos aquellos que las rechazan. Palabras de juicio, words of judgment. ¿Qué dice en Juan 12:48? John 12:48. Juan 12:48. Dice la palabra de Dios así, estas palabras: el que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, dice, ella le juzgará el día postrero. Estos son los que lo rechazan, ¿verdad? Y no reciben sus palabras. Pero ¿de qué sirve oír? Como dice el versículo 47, fíjense lo que dice, verse 47, al que oye mis palabras y no las guarda. ¿Ven ustedes? ¿Qué diferencia habrá? Dice, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero si nada más oyes también y no las guardas, la misma palabra que oíste, pero no la hiciste, ella te va a juzgar. ¿Ven ustedes? Amigo, amiga, te estamos haciendo esta invitación porque no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Decía el hermano Luján también, quizás ustedes van a estar en mi funeral. Hay más probabilidad que ustedes jóvenes vayan pues ya el hermano ahí está, ¿verdad? Ya murió. Pero quizás también dice, yo voy a estar en su funeral, porque nadie sabe el día de mañana. Y por eso hacía la invitación nuestro hermano. Y seguimos haciéndola también hoy en este día a ti, amigo, amiga, para que oigas, para que conozcas, para que vengas hoy en este día y entregues tu vida a Cristo, para que seas plantado juntamente con Él en las aguas del bautismo. Empieces una vida nueva en Cristo para que Él te añada a su iglesia, no una iglesia fundada por hombres. Palabras de juicio, sin embargo, si tú le rechazas y no recibes sus palabras, dice, tiene que le juzgue. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y ya para terminar, hermanos, palabras divinas, divine words, palabras divinas en Juan 14:24, John 14:24, palabras divinas, dice así la palabra de Dios: el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Ven ustedes tan simple esta oración? El que no me ama, no guarda mis palabras. Ahí demostramos si le amamos a Dios. Si guardamos sus palabras, si guardamos sus mandamientos. Si guardarlos significa echarlos aquí en una pocket, en una bolsita aquí de nuestro saco, nuestra camisa o pantalón. Guardarlas es hacerlas, cumplirlas, vivirlas cada día de nuestra vida. Si le amas, guarda sus palabras. Si no le amas, no guardas sus palabras. Te olvidas de quién eres como hijo de Dios. Y la palabra dice que habéis oído, no es que, no es mía, sino del Padre que me envió. Más se enojaban, ¿verdad? Más lo querían matar. Sin embargo, Cristo les está enseñando primeramente a sus discípulos. Estas son palabras divinas. No se les olvide guardarlas para siempre, hasta que venga Cristo, hasta que sea el final de nuestra vida. No sabemos. Son palabras
de vida eterna, que dan también vida eterna. Dice Juan 8:51, John 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, que nunca verá muerte. Amén. Nunca verá muerte si guardamos su palabra, si nos mantenemos en el camino. Si me amáis, dice Juan 14:15 también, John 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué? El 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios te da ese consolador en las aguas del bautismo. No eres salvo antes del bautismo. Es una doctrina de demonios. Todos los que predican, eres salvo antes del bautismo, doctrina de demonios. No lo puedo decir de otra manera. Porque para caminar en Cristo, para ser salvo, necesitas primeramente ser perdonados tus pecados y ser añadido en el cuerpo de Cristo, con una conciencia limpia. Y luego Él te da el Espíritu Santo. No recibes el Espíritu Santo antes de bautizado. Otra doctrina de demonios. Lo recibes en las aguas del bautismo. Hechos 2:38, si no me quieres creer a mí. Son palabras de comunión divina, divine communion. Cristo le dice en Juan 14:23, John 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, ¿y qué? Y haremos morada con Él. Dice en Juan 17:6 también, John 17:6. Una revelación divina. He manifestado tu nombre, dice, a los hombres que del mundo me diste. Está hablando de sus apóstoles primeramente. Tuyos eran, dice, y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y en esta seguridad, hermanos, estamos basados, nuestra fe se basa, dice en 1 de Juan 2:3, 1 John 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. Ahí le dejas ver al mundo que realmente conoces a Dios. No es porque sacaste la tarjetita de la iglesia de Cristo, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Es porque demuestras. Decía una hermana, me estaba felicitando, ¿verdad? La iglesia de ahí, las muchachitas, y decía, sí hermano, lo que se ve no se pregunta, fue lo que me dijo nada más. Lo que se ve no se pregunta. Amén. Amén. Acceso a Dios, hermanos, finalmente, Apocalipsis 3:8, Revelation 3:8, acceso a Dios. Finalmente, ahora sí, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, yo conozco tus obras. Está hablando a la iglesia en Filadelfia. ¿Y acuérdense, hermanos, que esta iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña? No eran de muchos miembros. Ya como la de la Odisea, ¿verdad? Muy ricos, pero eran pobres espiritualmente. No, le habla a la iglesia de Filadelfia, pequeña. Yo conozco tus obras. He aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, an open door, la cual, dice, nadie puede cerrar. Amén. Así como la puerta del arca que se abrió, todavía no era tiempo de cerrarla, estuvo abierta. No dice exactamente cuánto tiempo, pero nos imaginamos que estuvo abierta algo de tiempo, porque para que entraran todos esos animalitos y se llenase, ¿verdad? Nos imaginamos, quizás una semana, hermanos, un mes, no sé. No hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo se mantuvo la puerta del arca de Noé abierta? Pero una vez que se cierra, dice que Dios que la cerró. Dios la cerró. Por más que los hombres, ya que vieron el diluvio, que las cataratas de abajo y las de arriba empezaron a abrirse, me imagino que hubo muchos toquidos de puerta. Nos imaginamos. Y gritos, ¡ábrenos! ¡Noé, mira mis bebitos! ¡Ábrenos! ¡Noé! Imagínense, nos imaginamos nada más. Quizás hasta Noé, hermanos, quiso meterle palos o algo para abrirla, no sé. Muy tarde. Pero aquí dice Cristo que Él estaba abriendo esta puerta para la iglesia de Filadelfia, la cual nadie podía cerrar, dice, nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aquí está la razón.
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has ¿qué? Negado mi nombre. Cuando seguimos, hermanos, guardando la palabra de Dios, seguimos fieles, venga lo que venga, pase lo que pase, haciendo la voluntad de Dios, esa puerta sigue abierta. Amigo, amiga, Dios ahorita te está abriendo esta puerta también. Te está abriendo la puerta para que entres a su iglesia, para que entres al arca espiritual, como en los tiempos de Noé. Porque una vez que Dios cierre esa puerta, cuando el Hijo de Dios venga, esa puerta se va a cerrar, se cierra. Shut by God, by Jesus. Se cierra y no vas a poder entrar. ¿No quieres tú, mientras que Dios te está dando esta oportunidad, mientras que tienes este tiempo, aceptar las condiciones que Él pone para salvación? Te esperamos, contáctanos. Si hay alguien aquí en este recinto que quiera ser bautizado, primeramente le hacemos la invitación. Aquí hay algo que impide que tú seas bautizado. Si ya Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Hazlo hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Amigo, amiga, también, si nos estás viendo en Facebook Live y tienes tú también ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo, quieres seguir aprendiendo más de sus palabras, palabras de vida eterna, ¿por qué no nos contactas también para que tú seas añadido, para que Dios lo convierta en una realidad y seas añadido a su iglesia hoy? Mañana puede ser muy tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios los bendiga. Amén.